¿Ella quién era, su abuelita? Mi abuelita, de parte de mi mamá. Sí, siempre como que la familia de Anda fue muy tranquila, muy buena onda. Y sí, me acuerdo mucho de mi tía Elena, de mi tía Irene, porque eran las más jóvenes. Y te digo, se ponían a jugar con nosotros. Cosas que no, por ejemplo, el amoato y cosas así de rondas infantiles, de las viejas, de las de hace 1000 años, con ellas las jugaba. Y por eso me acuerdo mucho de ellas. ¿Ellas eran hermanas de tu mamá? De mi mamá. ¿Eran menores o mayores? Menores. Mi mamá era la más grande. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tuvo? Eran 8. ¿Y ella era la mayor? Ella era la mayor. ¿Y la menor cuántos años tenía cuando tú naciste? Cuando yo nací, quién sabe, pero cuando se casó mi papá, cuando se casaron ellos, creo que tenía 4 años. Ah, pues estaba muy chavita. O sea, entonces era como tu prima, ¿no? Pues más o menos, o sea. No, ya cuando iban a visitarnos ya eran señoritas, ya te diré que tendrían 14, 15 años, una cosa así. Pero eran bien alegres, bien simpáticas. Y siempre, pues en casa de mi abuela eran donde se armaban los relajos. Por ejemplo, ¿cómo decirte? Las fiestas que me acuerdo de Día de la Madre, de Navidad y todo, a todos nos ponían ahí a bailar, a cantar o a hacer alguna, ¿cómo se llama? Alguna gracia. ¿La casa de tu abuela estaba por Lindavista? Sí, en la calle de Buen Tono, en la colonia industrial. ¿Es por la...? Muy cerca de la Basílica. Sí. Sí, pues a mi abuelita la enterraron ahí en el panteón de la Basílica. Y la misa de cuerpo presente y demás la hicieron ahí en la Basílica. ¿En la Basílica grandota o en la chiquita? En la grandota. Nada más que tiene como balcones arriba. Y era como un apartado nada más. Y ahí se hizo Y todo fue gracias a que uno de los esposos de mis tías trabajó en la construcción de la Basílica de Guadalupe. Estaba como contratista o no sé qué. Y el caso es que nos platicaba que sí realmente que era milagroso la basílica porque en todas las construcciones grandes siempre hay varios muertos. Siempre hay 3, 4 muertos porque pues, hay accidentes, ¿no? Pero dice que aquí lo más que llegó a pasar es que unos que estaban, no sé qué arreglando, ya ves que está así como resbaladilla, se resbalaron y no les pasó nada. Entonces, sí decía que era gracias a la Virgen de Guadalupe, que los estaba protegiendo a todos. ¿Cuál es la Virgen de los Albañiles? ¿Es esa? No, es la Santa Cruz, ¿no? La de los albañiles. Pero es el día de la Santa Cruz, ¿no? Es el 3 de mayo, creo. Algo así, es el día que nació David. Por eso le decían que era el albañil. Que era el feliz día del albañil. Sí. Sí, hombre. Pero sí, o sea, y de mi abuelita tengo, ¿cómo decirte? Puros recuerdos buenos también. De que se ponía a cantar, hacía poemas, siempre le gustaba hacer crochet o bordar o algunas cosas. Entonces ahí nos ponía a todas las chamacas y ya cuando estaba viejita, y siempre nos llevaba algo, ya sea un pañuelo o alguna cosa, pero siempre nos llevaba algo. Y ya cuando estaba viejita, pues ya le salían todos chocolates. pero de todas maneras se le agradecía que hiciera el esfuerzo de acordarse de cada uno de nosotros. Por ella, o sea, ella vivía ahí en la Ciudad de México, pero pues no se veían tan seguido. No, pues porque estábamos de un lado a otro. Bien. Ah, ¿Qué? No es que te iba a decir por qué, pero bueno, más bien como que tu papá tenía el terreno y pues se llevó se fue a donde tenía... Donde tenía casa. Que en ese entonces pues me imagino que era lejísimos, ¿no? De San Ángel a Lindavista. Sí. En ese entonces
¿Cuándo se casaron? ¿En qué año? 1946, creo. ¿Ya había pasado la Guerra Mundial? Creo que sí. Creo que sí, acaba de terminar. Sí, era otro México totalmente diferente, con muchas colonias nuevas que se estaban abriendo y demás. ¿Cómo se llamaba tu abuela? María Guadalupe Martínez. Y el de Anda era de mi abuelo. O sea, ¿Tu abuelo, bueno, no sé, no lo conociste mucho o algo? no, murió antes de que, pues inclusive se casaran porque les hizo que se atrasara su boda otro año. Primero fallece mi abuela paterna, perdón, y después mi abuela materna, el abuelo paterno. Entonces, pues un año de luto y luego otro año de luto. Entonces, pues, las costumbres de antes. Pero bueno, eran sus costumbres. Sí. Y ya me acuerdo que a mi papá lo mandaron a investigar y no sé cuántas cosas, porque mi papá ya era muy grande. Tenía 49 años, mi mamá cuando se casaron 25. Sí. Fueron novios como 10 años. O sea, era de la mitad de la edad de tu papá. Sí, ¿verdad? Un poquito. ¿Pero lo investigaron por eso? Porque se iban a... No, porque pensaban que yo tenía otras mujeres y que ya era casado y que... O sea, las tías políticas, no necesariamente las tías directas, estaban re loquitas. Se les botaba la canica y eran medio... Pues sí, andaban haciendo... Pero sí lo mandaron a investigar y todo, hasta que dijeron, no, sí se puede casar, no hay problema. Sí, hombre. Pero, pues con decirte que esas tías nos platicaban de que cuando fue la época de los cristeros, porque ellos siempre han sido muy religiosos, sí. ¿Cómo se llama? Se cocían a las... Deja que repose. Ay, Dios. ¿Qué? Se me olvidó el café. Déjame ir. Va. No, pues espérate tantito ahorita. Si quieres, bueno. Vas a dejarlo ahí, o a lo mejor un poco más cerca. Te digo, como que se cocían balas en aguas y se iban en el tren, venían para acá, para Guanajuato, a dejarles las balas. Eran bien aventadas. ¿Qué tías? De parte de mi mamá, pero no las directas, sino las otras, no sé, ya ni me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que una era Chita, o no me acuerdo qué más, pero... Y siempre estuvieron con el partido del PAN. ¿Ah, sí? Es más, creo que algunas de mis tías trabajaron como secretarias de los Morfino, ¿cómo se llaman los que hicieron el partido? Morín. Si quieres, siéntate en esta. Ah, ok. Sí. Ay, no, te pido un favor, Jesús. ¿Qué? Pásame mi silla, porque esta está muy alta. Y ya ves que yo necesito una silla chiquita. Sí, porque con esta no alcanzo los... A ver. Aquí te la pongo. Esta está más para acá. Se deja para que entre. A ver, aguántame, yo la hago para allá. ¿Cómo? Las otras sillas. Sí, con esta. Ay, estoy más tranquila. Sí, ¿y ahora la alarma? No, es una grabadora de voz. Sí, pues te digo, estos eran mis antecedentes familiares de parte de los de Anda. Son muy buenas personas, pero son de armas tomar. Pero no decías que eran de Querétaro ellos, ¿no? Mi abuela era de Querétaro, ¿cómo se llama? Cerca de la Peña de Bernal. Y y sabía muchísimo de hierbas, pero muchísimo. Yo por eso estudié, se puede decir que casi química por él. ¿Y tu abuelo, él sí era de Ciudad de México?
No, bueno, sí, él sí era de la Ciudad de México, pero sus familiares eran de acá ¿cómo se llama? Lagos de Moreno. Ah, de Lagos, Sí, Esa no me la sabía, de fíjate. Los Altos. pues por eso mi abuelo era güero, 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 y mi abuelita morena, morena. No, pues de siempre dijeron que sí, mi abuelita era de pura cepa indígena. Y sí, sí era cierto. Sí era, ¿cómo decirte? Muy morenita y pues bueno, pero muy buena persona, la mera Ay, verdad. gracias. Que lo hice al revés. Que debiste saber ¿O quieres servir. la California? No, a la que Bueno, ¿te quieres esta? sí. Porque Está bonita, ¿no? Esa la compró Jesús, ¿no? pues Tú En Manzanillo. no, en Manzanillo las compramos esas. Él la escogió. ¿Esa? Sí. Esa junto con unas navideñas. Yo pensé que esa tú habías ¿Hecho? pintado. Ajá. Está padre, pero no. No, está bonita. Pero sí fue un... Ujú. Sí, te digo. Lo va a colar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas historias tienen las familias Sí. que uno ni se imagina? Hasta que de repente un día se sienta uno a cotorrear y ya empiezan a platicar. Sí, luego la familia de mi mamá, ellas son de Ocampo, pero como Ocampo está muy cerca de San Luis Potosí, también creo que tenían pues, familia por ahí. Y en la familia de mi papá, no sé cómo estuvo que unas tías de él conocían a mis abuelitos de parte de mi mamá. Uh-huh. O sea, como que antes también era muy pequeño el mundo. Sí, había poca gente. Ajá. Había poca gente, ahora ya hay muchísima. Sí. Y aún así se dan casos. Ah, sí. Sí, nosotros también estábamos en la misma escuela y... Ah, sí. Y ya está, después nos venimos. Pero es que nunca estuvimos juntos. Pues no. Porque tú en la primaria, ¿a los cuántos años te saliste? A en quinto de primaria. A lo Entonces mejor a lo ahí mejor sí sí. estaba en... No, pero... Yo estaba en qué entonces, como en tercero o en segundo, ¿no? Algo así. No, pues estabas muy chiquita. Y es que yo me acuerdo que Un en el patio otro diferente, Lux, ¿no? en el otro Lux, el de primero, segundo, estaba como encerrado. Uh-huh. Sí, sí me Y acuerdo. casi no nos dejaban salir como al patio grande. Entonces ahí no nos encontramos nunca. Sí, gracias. El seguro. Esa escuela la inauguró Torres Landa, porque antes el Lux era parte de los vestigios de una hacienda. Uh-huh. Entonces era vaciado porque los salones estaban re viejos. Había un compañero, un tal Sashida, que agarraba una moneda y se ponía a hacer hoyos por todos lados. Dice, algún día los voy a... Y la primera vez que yo quise hacer hoyos, me agarraron luego me brincaron afuera. Él sabía cómo, a qué horas hacer. ¿Cómo hacerlo? Total. Y tumbaron esa parte y dejaron nomás la casa de los padres. Ahora la casa de los padres está en el otro Lux. Uh-huh. Aquí vino un jesuita a ver a tu mamá, que está ahí en la Ibero. Uh-huh. Y Ay, pero esta casa, la antigua, está bien padre. La de los padres. Uh-huh. Era con militarizado. Los árboles y todo. Estaba Sí. y en la otra ya no había nada. Yo no la conozco. El padre ¿No? Cristian Jan era el que Uh-huh. se dedicaba a la jardinería. Desde que me acuerdo, quién sabe si todavía viva. No, creo que ya no. Oye, y bueno, estoy cambiando de tema medio abruptamente, pero ¿y dónde se conocieron tus papás? En una feria del pueblo de mi papá. Que está en Hidalgo. Está en Hidalgo. El show fue que mi suegro, mi abuelo, como la casa era bastante grande, rentaba algunos cuartos. Y uno de esos cuartos se lo rentó a un tío de mi papá, o cómo estuvo.
Sí, de mi papá. Y y ese era el famoso tío Luis, el con el que dice a mi papá y que pues que jugaban de chiquillos, hacían travesuras juntos, los castigaban juntos y demás. Y pero pues llegó el momento en que mi abuela decidió salirse de la hacienda y irse a la Ciudad de México, porque la trataban muy mal, porque mi papá era hijo natural. Entonces, pues era el... Somos hijos naturales. Pues sí, pero... Todavía no había la probeta. No. Entonces, ¿cómo se llama? Pues no, los trataban muy mal a los dos. O sea, tanto a ella la traían como sirvienta y a él, pues, medio chistoso, ¿no? Y y el caso es que mi abuela decidió irse a la Ciudad de México sola y abrirse camino. Bien, bien difícil, pero sí me pongo a pensar, digo, ay, qué valiente señor. Pero nada más era, o sea, tenía un solo hijo. Sí. Y el otro hijo Luis era el... Es después, o sea, después ok. tuvo, como después de 15 años, se volvió a tener una pareja mi abuela y ya, pero también la dejaron. Como que... Era el gustoso. Sí. Y a ellos no o sea, sería su tío, ¿no? Sí. Y ellos ya no supo tuvieron nada de ellos. contacto ni nada. Pues la verdad es que como que nunca hubo mucho contacto. ¿Cómo Porque... no? ¿Cómo no? Llegaron cuando enterraron a tu papá. Sí, bueno. No, pero siempre entre ellos hubo muchos pleitos porque pues, mi papá era realmente quien mantenía al tío y y el otro se creía así como con todos los derechos. Pues simplemente cuando murió mi abuela, llegó a pedir parte de la casa y mi papá le dice, ¿sabes qué? Esta casa está a mi nombre. Pero tú decías que era casa de mi mamá. Sí. Era. Sí. O sea, ella podía disponer de todo lo que quisiera. Pero está mi nombre y está en las escrituras, está todo. Yo la había pagado y... Es que ahora es mía. No, pues siempre fue de él en realidad. Entonces, pues... Y también hubo muchos pleitos cuando mi abuela se enfermó de cáncer, porque ella tuvo cáncer. Pues mi papá quitó no quitó, sino le dejó el taller a nombre de, a cargo de su hermano, pero lo despilfarró. Lo echó para abajo. Sí. Entonces, pues, no. O sea, no era un hermano confiable. Ya. Lo que pasa es que le gustaba mucho andar con muchachas y como era güero de ojo verde, en ese entonces, entonces olvídate. Y era roletero, ¿no? Creo que sí, un tiempo, no sé. Pero que con todas las muchachas que se le aparecían, con todas andaba. Y ya no supieron si tuvo hijos. No, sí, es más, Viendo que no supieron fue cuántos, ¿no? No, sí. ¿Cómo sí? Pero quién sabe cuándo y cuánto. Pues sí, tengo varias primas y varios primos. El cotorreo es que, por ejemplo, pues, no, nunca los tratamos mucho. Porque siempre estuvieron como de... Entonces, se supone que tu papá, más bien, tus abuelos maternos le rentaron a tu abuela paterna un espacio en Ciudad de México. No, eso es otra historia. Más bien a un tío de mi, se supone que era tío porque sí, por edades no correspondía, eran más bien parecidos de edades. El tío Luis de repente se hizo curandero, aprendió a sobar huesos y hacer esto. Y mi papá es lo que nos platicaba, ¿no? Que nos explicaba cómo le hacía el tío Luis, porque pues nunca estudió nada, ni nunca, o sea como para que fuera a buscarlo la gente para que los aliviara. Pero bueno,
Te digo, y entonces fue la feria del pueblo de mi papá. Ujú. Y entonces el tío Luis invitó a mi abuelo y a sus hijas, bueno, pues que fueran al pueblo. Ajá. Y ahí fue donde se conocieron. Ah. Ujú. Pero ellas, o sea, en Hidalgo se conocieron. Sí, en San Felipe. Torres Mochas, así le decían. También de los mochas. Sí, O sea, ¿Quién sabe quién fue el copión? Yo creo que los hidalguenses. Porque quién sabe, aquí somos bien originales. quién sabe. Bien antiguos aquí. entonces se conocieron, pero pues tenían unas edades muy diferentes, ¿no? Porque Sí. seguramente uno tenía 30 y tantos Y el otro 20, 20 y No, tantos, 10, ¿no? 14, 15, una cosa así. Sí, y estuvieron 10 años de novios y luego los periodos de... Órale. Sí, ¿no? Pues en No se ese... aburría. No, pues acuérdate que para que mi papá fuera a ver a mi mamá tenía que atravesar toda la ciudad. A ver, no se veían tan seguido. No, no se veían tan seguido. Pero bueno. Otros tiempos.